como para introducirnos un poco, les cuento que generalmente nosotros siempre en las vacaciones de julio tratamos de hacer alguna actividad con los docentes y demás, como para poder capacitarnos, mejorar de alguna manera herramientas para ofrecerles a ustedes un mejor ida y vuelta. Este año, la verdad que nos llevó puesto la actividad, pero el año pasado, para esta época, hicimos un taller docente, aprovechando justamente lo de la virtualidad. Lo hicimos con la gente de la UDELAR de Montevideo y con gente de Chile. Y en ese taller, Marcelo Starico, que es del taller danza justamente de la UDELAR de Montevideo, citó una frase de Rancière, que a su vez Rancière la toma de Jacotot, que es el concepto del maestro ignorante, ¿sí? Que nos pareció muy interesante y yo les voy a pedir que nos consideren, tanto a nosotros como a este ejercicio, en esta etapa, este ejercicio que les voy a presentar, como eso, ¿no? Justamente como al maestro ignorante. Pero también como una instancia que les permitirá alguna emancipación intelectual, al menos en un recorte de la disciplina, que es lo que nos interesa. Isaac Octog se preguntaba justamente si es posible enseñar aquello que no se sabe. Bueno, la primera conclusión es que hay que tener conciencia de lo que se ignora, ¿no? Cosa que no es muy común muchas veces. Y lo digo porque en este último tiempo hemos visto y escuchado a mucha gente trabajando sobre los nuevos modos de evitar la pandemia y los nuevos modos de evitar en general. Bueno, nosotros decimos que lo primero que debemos aceptar es nuestra ignorancia al respecto. Es decir, nunca hemos estado antes en una situación semejante, son muy pocos los registros que hay al respecto y no hemos tomado una distancia aún como para sacar conclusiones, ¿no? Demasiado apresuradas. De todos modos, y en ese sentido, también como para tranquilizarlos a ustedes respecto a esto que les comento del maestro ignorante, les cuento que, bueno, en ese océano nos gusta navegar, nos sentimos cómodos. Hace más de 5 años que venimos investigando y trabajando en torno a los nuevos modos de habitar, con una investigación proyectual, justamente en relación al equipamiento doméstico, ¿no? Y el mueble habitable, que es una de las particularidades que tenemos como cátedra. Históricamente la cátedra de equipamiento siempre trabajó el equipamiento desde el punto de vista institucional o comercial o el retail y demás. Nosotros en nuestra propuesta lo tenemos dividido en dos partes, lo institucional y lo doméstico, ¿no? Entonces, les decía, desde el equipamiento doméstico y con un ejercicio que nosotros denominamos y que llamamos el mueble habitable, ¿sí? Que no es otra cosa justamente que preguntarnos si existen nuevos modos de habitar y cómo dar respuesta, por supuesto, desde el equipamiento a esos nuevos modos de habitar. Así es que bueno, con esta mínima introducción les damos la bienvenida a esta parcela de ignorancia, como decimos siempre, pero que vamos a tratar de iluminar junto con ustedes, porque muchos de los contenidos que van a ver en esta clase o los que siguen, justamente están tomados de estudiantes, de gente como ustedes han pasado antes por este curso y nos han dejado sus reflexiones, y lo que vamos haciendo es como retroalimentando ese conocimiento, ¿no? Así que bueno, voy a pasar a compartir pantalla y a mostrarles lo que tenemos preparado para ustedes en esta introducción. Bueno, nosotros hablamos de equipamiento doméstico, lo proponemos como lo que en algún momento fue una investigación proyectual, hoy se nos revela quizás como una anticipación de esta nueva normalidad que se nos propone, o que al menos se dice. Y podemos definir a este mueble habitable, perdón, como un mobiliario no canónico para domesticar justamente al objeto arquitectónico. Y bueno,
Este es un caso del año pasado, invitamos a la gente de LII, que es un estudio español que tiene este proyecto que es emblemático, que ha recorrido, bueno, muchísimas revistas de diseño, y ha ganado premios y demás, que se trata de un pequeño departamento adaptado justamente a partir del equipamiento. Es decir, la existencia de obsoleta para ser habitada como estaba en ese momento por quien había decidido habitar el lugar, y el equipamiento que viene a dar respuesta, quizá de una manera efímera respecto a la arquitectura, porque bueno, esos edificios están ahí en el centro de España, creo que es en Zaragoza esto, o Málaga, no recuerdo, vienen ahí a estar para quedarse y permanecer, mientras que por ahí el equipamiento, como una arquitectura efímera, puede dar respuesta por un tiempo determinado a un hábitat determinado, que luego irá mutando, cambiando de habitante y demás, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante en detalle. Pero a los fines de tener una doble introducción, ¿no? Por un lado, una definición, que era la pantalla anterior, una definición con palabras, semántica si se quiere, y aportarles a ustedes una visión general completa de lo que nosotros entendemos por mueble habitable a partir de esta imagen. Bueno, nos introducimos en tema desde el habitar, por supuesto, desde el hábitat, y en este caso del concepto del habitar ubicuo, ¿no? Que creemos es la manera en que habitamos hoy. José Morales tiene una publicación que se llama justamente El espacio ubicuo, y él nos dice que se trata de un espacio de información y experiencia cotidiana. Esto me parece absolutamente contemporáneo y absolutamente pertinente, que es un espacio en torno al sujeto, donde justamente ese sujeto, y acá viene lo interesante y lo que tenemos que reflexionar, me parece, como arquitectos, él dice que este sujeto maneja dos distancias, es decir, la que tiene a la mano, digamos, la heladera o la cerveza que está dentro de ella, y hay otra distancia que es la lejanía, pero relacionada con el acceso a ella, justamente a través de la tecnología, ¿no? Es decir, el acceso a la cultura, a la información y por supuesto sus implicancias, ¿no? Digamos, pongamos un ejemplo. Perdón. Digo, pongamos un ejemplo. Podemos recorrer el Louvre en París e incluso llegar casi a tocar, entre comillas, por supuesto, la Mona Lisa, ¿no? Que allí habita. Entonces, decimos, o dice justamente Morales, que podemos manejar estas dos distancias, ¿no? La de la cerveza en la heladera y la de la Mona Lisa en el Louvre, en París, al alcance de la mano. Pero ¿para quién o para qué tipo de hábitat o de habitante diseñamos, ¿no? Yo digo que claramente no para la imagen de la derecha. Todos quisiéramos, por supuesto, tener clientes de este tipo, pero eso pasa solo, digamos, alrededor del 5% de la humanidad que vive así, digamos, y no sé si estoy exagerando en ese porcentaje. Y la otra pregunta es, ¿cuánto de doméstico tiene cada una de estas imágenes que ustedes están viendo, ¿no? Digo, yo creo que diseñamos más para los habitantes de la izquierda que para los de la derecha. Pero también creo que en definitiva y en el fondo, y esta pandemia así lo ha demostrado, digo, en el fondo es el mismo habitante, o al menos son parecidos, más, metros menos, cualidades más o cualidades menos en el mobiliario, en el equipamiento, en las terminaciones, en los materiales, porque digo, cuando se apaga la cámara, cuando se apagan las luces, y es muy probable que ambos habitantes, tanto el de la derecha como el de la izquierda, sean los mismos, ¿no? Es decir, ya sea con pisos de incienso uno o máquinas de coser que deben cambiar de lugar los otros a la hora de poder comer, ¿no? Y bueno, la arquitectura no presta atención a estas cosas generalmente, ¿no? Digamos, no tenemos esa profundidad de análisis o esa profundidad de búsqueda a la hora de imaginar el hábitat doméstico. Nadie se imagina o hace un corte o una sección o un croquis con este tipo de cosas como la que estamos viendo en imágenes. Pero así es como se habita, así es como luego las personas habitan los espacios que nosotros desarrollamos.
Bueno, acá simplemente como un aporte para ustedes, hace la gente de Anagrama de Chile, ya hace unos años que viene trabajando y llevando adelante una investigación proyectual justamente que se llama Utopías Domésticas. Bueno, este es su Instagram. Allí pueden encontrar material para esta primera fase del ejercicio que les vamos a proponer, que nos vamos a introducir, digamos, pensando y reflexionando acerca de qué es lo que tenemos que proyectar, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Siempre siendo fiel a nuestra forma de pensar y ver la arquitectura, reflexionando y pensando antes de hacer, ¿sí? Bueno, como les digo, estas son un poco algunos recursos gráficos que están piolas, e incluso algunos lo vamos a retomar para generar el programa que tiene que ver con los elementos esenciales para pasar una cuarentena, por ejemplo, o los modos de vida y de habitar, en este caso, a partir de el recurso gráfico, si se quiere, para aplicarlo, por supuesto, a la arquitectura, ¿no? Y la pregunta que le vamos a hacer es justamente, luego de esta pequeña presentación y para desarrollar hoy en taller, ¿qué es para ustedes un mueble habitable? Esa va a ser la pregunta a resolver en el día de hoy. Un camino posible de esta reflexión es pensar en los objetos de uso cotidianos, ¿no? ¿Cuáles son o cuáles de ellos convierten a un espacio en doméstico? O por decirlo de otra manera, ¿cuál es la diferencia entre una oficina y una casa? O para ser inclusive más específicos, ¿cuál es la diferencia entre una casa y un hogar? ¿No? Como para ponernos un poco fenomenológicos, si se quiere, en esta instancia. Podemos hablar en términos de equipos o mobiliarios, en este caso como estructuras autoorganizadoras del espacio, ¿no? Es decir, dado un espacio cualquiera, un vacío absoluto en la arquitectura, bueno, el equipamiento, el mobiliario, como estas estructuras autoorganizadoras de ese espacio. También que aportan cierta carga narrativa, que ofrecen ductilidad, es decir, dualidades a la hora del uso, cierta flexibilidad espacial nos otorgan, ¿no? Por supuesto que también aparece acá una relación antropométrica e interobjetiva con el objeto arquitectónico. Esa posibilidad del cambio de escala permanente, ¿sí? Lo vivimos mucho, bueno, en esa primera imagen que aparecía de esos niños durmiendo adentro de un placar, o cuando uno es niño, perdón, que utiliza, que se mete abajo de la mesa para generar una escala en ese espacio, en ese techo que nos queda tan alto, que está tan lejano. Entonces, esa mesa se transforma en un hábitat antropométricamente cercano y perfecto para un determinado juego para un niño, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, esa cuestión también de volver a jugar con la arquitectura, de que la arquitectura y el hábitat se transforme también en una cuestión lúdica, no tiene por qué ser una cosa absolutamente seria, medida, modulada, ¿no? También nos debería permitir esos regresos a esos momentos quizás felices. Bueno, operaciones programáticas, esto ya lo venimos trabajando y se los habrán comentado los profes en los talleres, el programa como verbo y no como sustantivo. También nos interesa esta cuestión de los muebles de código abierto, para que la investiguen, para que averigüen de qué se trata. El código abierto tiene mucho que ver con los nuevos modos de comercialización también del equipamiento del mobiliario y con los objetos en general, ¿no? El equipamiento del mobiliario de código abierto es aquel que termina siendo personalizado por quien lo habita en última instancia, ya sea a partir del armado, a partir del agregado de elementos, o del color, o de la textura y la terminación. Hay muchos ejemplos en torno a esto. Y bueno, por supuesto, la cuestión de la naturaleza y la tecnología, ¿no? A partir del equipamiento, ¿qué posibilidades tenemos de no perder de todo esa cuestión natural tan propia de la especie, ¿no? Bueno, de cualquier especie, pero a la cual la especie humana se aleja cada vez más, ¿no? ¿Qué posibilidades tenemos de recuperar esa naturaleza? Digo, de traer nuevamente la naturaleza
al interior del espacio y del objeto arquitectónico, ¿sí? Bueno, el equipamiento también debería ser un actor que contribuya a ello, ¿sí? Decimos que se trata hoy, más que nunca, y así lo vengo escuchando al menos yo, y supongo que cada uno de ustedes, si participan en seminarios, talleres o ponencias, de una arquitectura de estrategias y negociación. Esto es permanente, ¿sí? Con el medio, con los clientes, con los proveedores, con quienes cohabitan en un espacio. Incluso podríamos decirlo también de una negociación con el mismo objeto arquitectónico, ¿no? Al cual debemos adherirnos o para el cual debemos generar una propuesta de equipamiento, ¿sí? Y bueno, ahí aparecen algunos recursos que nos permiten tener herramientas para pensar o elaborar esas estrategias o para encarar esas negociaciones, ¿no? Que tienen que ver con, bueno, con los movimientos, con los flujos, con mecanismos, optimizaciones, pensar de manera volumétrica, ¿no? En metros cúbicos, no ya en metros cuadrados. El metro cuadrado tiene que ver más con una relación escalar y dimensional a la parcela, al ente regulador del código de edificación del momento. En cambio, el volumen, el metro cúbico, tiene que ver con la figura, con la figura humana, ¿no? Tiene que ver con el cuerpo, justamente. Y debemos entender y comprender ese volumen para poder proponer en consecuencia. Bueno, después otra cuestión es a pensar, los livianos, que las cosas sean más livianas también es una estrategia interesante a la hora de proponer diseño, en todo sentido, ¿no? Tanto en el objeto arquitectónico contenedor como en el continente. Porque lo liviano es de alguna manera una respuesta sustentable. Al hacer las cosas livianas, los vínculos entre sí requieren de menos recursos. Eh, el traslado se hace mucho más simple, se necesita menos esfuerzo, la logística es otra, y eso son todos ahorros, son todos recursos sustentables. Bueno, con esto venimos a cumplir aquella promesa inicial que hicimos, no sé si se acuerdan, de operar en esa tercera capa del diseño, ¿no? Que como dije antes, dimensionalmente no se separa del cuerpo, pero que debe atender, obviamente, al objeto arquitectónico que lo contiene y que se transforma en esa otra naturaleza artificial a la que debemos equipar, ¿no? Nosotros decimos que a la hora de proponer un edificio, nosotros nos enfrentamos con generalmente una naturaleza, algo que un sitio, un lote, un solar, que es una naturaleza modificada en alguna forma, pero en definitiva es tierra, sol y aire, ¿no? Entonces, en este caso, al encontrarnos nosotros con una caja arquitectónica ya dada, esa caja arquitectónica pasa a ser nuestra naturaleza, pasa a ser el objeto al cual debemos adherirnos o la plataforma técnica a la cual enchufaremos nuestra propuesta. Por lo tanto, hablamos de una naturaleza artificial, si se quiere, porque es una naturaleza construida, pero para nosotros termina siendo una naturaleza originaria que nos va a permitir generar esa propuesta arquitectónica, ¿no? Bueno, eso que ven en pantalla es la vivienda Tezukayama. No les voy a mencionar el nombre del estudio de arquitectos porque no me va a salir, pero me pareció muy interesante la memoria. En una parte de la memoria, el autor habla de una escalera estante, así la denomina él, y que dice que sirve como exhibición y espacio habitable. Bueno, si me pidieran una definición de mueble habitable, esta podría ser una, ¿no? Es decir, es aquello que proporciona algún recurso funcional propio para las actividades que se realizan dentro del objeto arquitectónico, pero a su vez cumple otras funciones, ¿no? Que pueden ser, bueno, exhibir, trabajar, mostrar, ocultar, separar. Bueno, justamente esas dualidades de las cuales hablaba al principio, ¿no? Si ustedes ven ahí en un punto
a la mitad más o menos de la imagen se ve como un apoyo ahí con una computadora, como una zona de trabajo, la escalera que sigue su recorrido, los elementos estructurales se transforman también en elementos de apoyo, de exhibición, de soporte, de guardado. Entonces, por ahí va más o menos la cosa en torno a lo que le vamos a proponer. Que justamente no tiene, digo, que justamente tiene que ver con esto de reflexionar o intelectualizar el tema, ¿no? Aquellos que se decía antes, justamente problematizar el tema. Bueno, estas preguntas y estas respuestas que pretendemos hoy ustedes puedan lograr en el taller a partir de intercambios con los profes, entre ustedes y demás, tiene que ver con esto. Bueno, en tal sentido, aquel habitar ubicuo del que hablábamos, en palabras de Cedric Price, sería una especie de incertidumbre calculada, ¿no? Él dice que se trata de un caos ordenado, como seguramente muchos de nosotros tenemos en nuestra casa o en nuestra habitación, o como aquellas imágenes que veíamos al principio de los dos tipos de hábitat, ¿no? Aquel hábitat preparado para la fotografía, súper pulido, iluminado, sin humanos, respecto de aquel otro hábitat en donde las personas debían mover la máquina de coser para servir la mesa, digo, ¿no? Esto es importante por ahí tenerlo en cuenta, porque un poco en torno a esto es hacia dónde va la propuesta respecto de justamente el sitio sobre el cual vamos a intervenir, que es algo que vamos a ver la clase que viene. Bueno, hay muchísimos antecedentes de este tipo de investigaciones y operaciones. No estamos aportando ninguna novedad en absoluto. Bueno, en MIT, junto con el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, vienen trabajando un concepto, un elemento capaz, ellos dicen, de ser piel, estructura e infraestructura a la vez, ¿no? Un sistema capaz de ser al mismo tiempo caja estructural y superficie interactiva, ¿no? Otra gran definición de mueble habitable podría ser esa. Y hay muchas investigaciones en torno a esto, ¿no? Philip Rand es un arquitecto que trabaja, y vean lo interesante, por ejemplo, esta es su página web, ¿no? Me parece interesante también como modo de ver y de pensar la arquitectura, teniendo en cuenta que ustedes van a salir a la calle, van a salir a un escenario absolutamente distinto del tradicional. Y vean cómo se presenta Philip Rand como arquitecto, ¿no? Esta es su página web. Cuando uno va a sus trabajos, no los tiene ubicados por tipología arquitectónica, digamos, no hay vivienda, comercio, paisaje. No, tiene sus proyectos divididos por radiación, conducción, convección, digestión, evaporación, ¿no? Esto habla de un interés determinado por entender los flujos y las energías de los espacios, ¿sí? Y bueno, investiguen, hagan algún pequeño recorrido, vean inclusive cómo denomina a sus proyectos, ¿no? El Museo Convectivo. Este proyecto que es Astronomía Doméstica, él habla de, lo vamos a ver acá, él habla de un prototipo de un departamento donde ya no ocupas una superficie, sino que ocupas una atmósfera. Y él dice que a medida que se sale del piso, las funciones y el mobiliario se va elevando y que se esparcen y se evaporan en la atmósfera del departamento y que se van estabilizando en ciertas temperaturas. Ustedes saben que los flujos de ventilación, de circulación y de temperatura son distintos en cualquier espacio ubicado. Y no depende solamente con esto con esta cuestión física de que el aire caliente sube, el aire frío baja y se produce esa circulación. También tiene que ver con los aparatos, los elementos, los artefactos que son necesarios en un hábitat, ¿no? Entonces, a partir de estas situaciones va generando una serie de, o reconociendo cierta atmósfera en ese departamento y a partir de ahí proponer, ¿no? Entonces,
bueno, vean, propone la ducha, la bañera allá arriba, la cama acá abajo, lugares de hábitat y demás, ¿no? Por supuesto que, como digo, son investigaciones proyectuales, pero que están ocurriendo, que pasan, que existen, ¿no? No podemos dejar de verlas. Alguien está trabajando en esto y están ocurriendo. Bueno, simplemente una punta de investigación que me interesa que vean, que vayan trabajando y que las vayan pensando. Vamos a ver ahora dos ejemplos simplemente a modo introductorio de lo que para nosotros son o podríamos categorizar como muebles habitables, ¿no? En este caso es del estudio ITCH, se llama la Casa Grilla 3D, y ellos trabajan siempre, por supuesto, a partir de un vacío existente en un departamento. Trabajan con este recurso filar, en este caso caño, simplemente caño de sección redonda. Y vean ahí a la derecha cómo se ven esos esquemas volumétricos, que esa es toda la intervención, ¿no? Y nuevamente un recurso que nosotros utilizamos bastante, que es aislar la intervención respecto de la caja para tener una real dimensión del grado de esa intervención. Y bueno, acá ellos recurren al color también como un recurso para ver. Vean cómo se dan la circulación y la vinculación entre los distintos locales de ese departamento, ¿no? Quizás eso que es un pasillo que vincula un local con otro, bueno, aparece ese recurso filar, esas líneas, que es como que me van a buscar al living y me llevan hacia ese otro lugar, ¿no? A partir justamente de recorrer el perímetro de ese espacio. Cómo esa estructura se transforma en soporte para una biblioteca, pero que no es una biblioteca de esa que podemos ir a comprar, bueno, a cualquier mueblería de la calle Castrobarro o Catamarca. No, acá es algo que está pensado, diseñado para el lugar, inclusive esa estructura de la biblioteca también se transforma en soporte para esa especie de cielo raso virtual que me generan un límite a la hora de ver para arriba, ¿no? Que trabaja también dos alturas, dos códigos de color, que tiene una razón de ser, por supuesto. Bueno, ahí vemos la simpleza de la intervención, cómo aparece de fondo la arquitectura existente. Bueno, hay muebles tradicionales, artefactos, por supuesto, pero aparece esa otra intervención que es mínima, es muy sutil, pero cambia la personalidad de ese departamento absolutamente. A partir de elementos que pueden ser soporte de actividades, lugares de guardados, soporte de infraestructuras, como iluminación, tendido de redes y demás, ¿no? Hay algunas imágenes. Esto está resuelto, como dije, en caño y es muy probable que sea una placa melamínica de MDF de 25 milímetros, aparentemente en los estantes, con las posibilidades de colores que ofrece el mercado para ese caso. Nosotros vamos a hacer un ejercicio que hacemos todos los años, que va en torno justamente a la investigación material y todas las posibilidades materiales que ofrece el hecho de diseñar y proyectar arquitectura en espacios que ya están protegidos de las agresiones del tiempo y del clima, ¿no? Como es en este caso el equipamiento para estos lugares. Bueno, más imágenes y demás. Bueno, las posibilidades, por supuesto, que da en el cambio del lugar. Este es otro caso, distinto del anterior. Este es del grupo R3, son unos arquitectos con sede en Turín, en Italia. El proyecto se llama A lo largo del dique, o podría traducirse como A lo largo del dique, ¿no? Nuevamente, un departamento tradicional, propio de los años 60, 70, y una necesidad determinada por los nuevos habitantes. Y aparece este gesto, este recurso que es justamente como un dique en el medio de ese hábitat, ¿no? Que contiene actividades de uno y de otro lado. Entonces, es un recurso absolutamente diferente al que vimos antes. El otro era una estructura, una exoestructura, es decir, dejaba ver el esqueleto, dejaba ver
los huesos del diseño, dejaba ver esos elementos filares absolutamente translúcidos, transparentes, permeables, tanto visual como físicamente, ¿no? En este caso es otra cosa, es un elemento rígido, es un elemento que contiene, está resuelto con placa también, con placa en este caso de MDF para luego ser pintada, pero es un elemento que aporta una contundencia que divide absolutamente en dos al espacio, por supuesto generando intersticios. Es un muro habitable, es un límite habitable, porque tiene, a su vez tiene una interioridad. ¿Es arquitectura o es mueble? O no es necesario que sea ninguna de las dos cosas, o es un mueble habitable. Tiene puertas, tiene recesos, tiene lugares de asiento, espacios para generar ese marco para, bueno, en este caso para el televisor. Y estos son los R3 y ese es su estudio, ¿no? Me parecía interesante la imagen porque de alguna manera hay un concepto que es fiel a lo que proponen y que tiene que ver con esto de pensar en los metros cúbicos y en las posibilidades que tiene un objeto. Si ustedes están en una casa, miran para arriba, seguramente a partir de los 2 metros 0,5, 2 metros 10, bueno, solo van a ver cuadros, lámparas y no mucho más. Y quizás hay un potencial ahí de espacio para ser usado, para ser utilizado, ¿no? Bueno, esta es una clara imagen de ello. Y digo que viene a cuento, bueno, digo que viene a cuento de esto porque hemos transitado nosotros estos 2 años muchísimo tiempo en el interior de nuestras viviendas, de nuestro departamento, de nuestro hábitat, y hemos tenido tiempo para reflexionar sobre eso. Reflexiones que, como les dije también al principio, ya hace 5 o 6 años venimos trabajando nosotros. Este es otro caso. Este proyecto es de Usos, de un colectivo también de arquitectos españoles. Este proyecto se llama Un chico, su bulldog, un huerto y la casa que comparte. Y de nuevo, se trata de un pequeño departamento, ya lo vamos a ver. Este es el departamento tal y cual como viene dado. Vean que se trata de una caja contenedora y una serie de tabiques que, por el espesor que vemos, evidentemente no son estructurales, simplemente son divisorios. Y lo mismo que decíamos al principio del año, ¿no? En este caso, el objeto arquitectónico como una naturaleza artificial, como un objeto dado. No nos interesa si esos muros son de ladrillo hueco, de hormigón o de lo que sea. Nos interesa justamente como naturaleza artificial a la cual debemos aportar una solución. Y estos espacios compartimentados, muy determinados previamente, luego, a partir de la intervención de un arquitecto, en este caso del grupo, se transforma en esta otra cosa, ¿no? Vean que desaparecen los muros y aparecen esta especie de cerramientos que son muebles o mobiliario que se transforman en cerramientos y nuevamente soporte de actividades, esconder, guardar, sentarse, dormir, ver, reunirse, trabajar, acostarse. Ahí están en comparación puestos los dos casos, como es el departamento originalmente y la propuesta. Bueno, y acá aparecen estas cosas interesantes, ¿no? Incluso en la memoria ellos hablan de cómo meter, bueno, afuera hay una calle bastante interesante con árboles y demás, bueno, cómo meter eso al interior, ¿no? Lo que les decía antes, de qué posibilidades tenemos de traer la naturaleza hacia el interior, no alejarnos de ella. Bueno, justamente a partir de un espesor determinado que se propone ahí contra el muro, donde a su vez, bueno, se transforma en un hogar para ese otro habitante, en este caso que es el bulldog, el perro del habitante principal, y esta generación de reflejos y reflectancias que permite justamente que traer esa naturaleza al interior, ¿no? Que si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, en Le Cabanon de Le Corbusier, la pequeña ventanita que aparece siempre en las fotos, esa ventana es espejada, y la intención de Le Corbusier era justamente poder ver la naturaleza, poder ver el afuera simplemente con el abrir esa ventana, ¿no? Desde su lugar de trabajo.
Así que esto no es nuevo, por supuesto. Pero digo, vean cómo ese mobiliario o ese elemento que sirve como espacio para acostarme, para introducirme, para meterme, no necesita que tenga los 2,40 m de altura, porque ahí voy a estar acostado y luego puedo salir a un espacio que se me abre más alto. Y esa bajada del cielo raso me sirve como lugar de guardado o de almacenamiento también, ¿no? Bueno, acá también hay una idea interesante de sustentabilidad, de recuperación de recursos. En este caso, el agua de ducha o puede ser agua de recuperación de lluvia en el balcón, como a partir de estos filtros va generando riego justamente para una huerta que está armada en el balcón, que es la imagen que veíamos al principio, ¿no? Vean que son recursos simples, no estamos hablando de grandes tecnologías, simplemente una bomba que toma el agua, la pasa por unos filtros y luego la distribuye en los lugares donde es necesario. Tampoco necesitamos grandes intervenciones de obra húmeda, ni mucho menos para hacer este tipo de cosas, por supuesto. Bueno, hay algunas imágenes de los recursos. Vean que la estructura aparentemente podrían ser tablones de madera de 1 pulgada, pulgada y media, cepillada por 5 o 6 pulgadas de ancho, por 3,05 de alto, que es una medida estándar de las cuales viene este tipo de madera. Y luego aparentemente estaría resuelto con una especie de placa que puede ser un MDF pintado, aparentemente. Y las resoluciones son bastante simples, por supuesto, ¿no? Ese es el espacio, como se ve en su totalidad, la posibilidad de que ese lugar, bueno, aparentemente hay un proyector ahí, se puede transformar en pantalla, como vemos en la imagen de arriba, se transforma en pantalla para proyectar sobre él, oculta otro lugar, el lugar que ven a la izquierda es como una especie de lugar de descanso, de relax, y hay un dormitorio o un lugar para dormir a la derecha, ¿no? Más retraído, más alejado del ruido quizás de la calle. Y en el medio ocurre, por supuesto, un lugar de guardado y sanitario, podría ser, ¿no? Bueno, en definitiva, esos son algunos ejemplos, simplemente como para ponerlos al tanto y comentarles respecto de que no hay, de que hay antecedentes, digo, que no es algo absolutamente descabellado o una investigación atemporal o que no tiene que ver con una práctica concreta de la arquitectura y la disciplina, ¿no? Eso que ven ahí en pantalla es una definición de colegas de ustedes de años anteriores. Y como les dije al principio, bueno, les aseguro que varias de las cosas que acabo de mencionar, que he mencionado y que vamos a mencionar en futuras, derivan de ideas, de conceptos o dichos de ustedes mismos, tanto que estudiantes, que nos han acercado años atrás, ¿no? Y verifica un poco aquella hipótesis de Jacob sobre el maestro ignorante. ¿Sí? Hemos construido alguna especie de saber ignorándolo todo justamente a partir de reflexiones que van surgiendo de conversaciones entre los profes y ustedes, ¿no? Bueno, y un poco cerrando, les presento a Rancière, para quienes no lo conocen. Para esta hora de la mañana puede ser un poco violento, pero ese es el señor Rancière, que tiene reflexiones y pensamientos que exceden, por supuesto, la arquitectura, pero que son muy pertinentes. Y si ustedes están interesados y si algún día van a hacer un posgrado en la disciplina que sea o subdisciplina que sea, seguramente se van a encontrar con Rancière en algún lado. Y justamente les dejo esta pregunta para responder, si se quiere, ahora inmediatamente en los talleres, que es para ustedes un mueble habitable. Así que bueno, eso es lo que teníamos preparado para iniciar este ejercicio, el segundo ejercicio.